este pequeño devocional, esta palabra en esta noche, así que espero que tengas el corazón abierto para recibir lo que está en su corazón. ¿Amén? ¿Amén? Abrimos nuestro corazón. Bueno, vamos a leer una historia muy conocida. En la palabra está en Jonás 1. Bien, dice que la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: anda, ve a Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue a Tarsis para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados, a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía como profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizá se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros: vamos, echemos suerte a averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron, y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron a Jonás: dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, le respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se los había contado, le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se había enfurecido más y más, así que le preguntaron: ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos, le respondió. Yo sé bien que es por mi culpa que se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a la tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero el mar se enfurecía más y más contra ellos. No lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor: ¡ay, Señor! Tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron sacrificio y le hicieron votos. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Moisés, quien pasó ahí 3 días, 3 noches en su vientre. ¡Wow! Una historia para sacarle de todo. Pero bueno, vamos a ir con algunos puntos que el Señor hablaba en mi corazón para poder compartir esta palabra. En el capítulo 1, versículo 3, dice que Jonás se fue, pero en dirección contraria para huir del Señor. Ahora, en el versículo 2 dice: anda, ve a la gran ciudad, ¿no? Y proclama contra ella. El Señor viene a Jonás con una palabra y con una instrucción. Ahora, qué tremendo, ¿no? Porque muchas veces nuestros grandes conflictos, nuestros grandes desafíos no se tratan no se tratan de escuchar la voz de Dios, sino de comprenderla, sino de querer obedecerla. Porque acá teníamos a un Jonás que no tuvo problema de escuchar perfectamente la voz de Dios. No tuvo problema de comprender con exactitud la instrucción que estaba viniendo para su vida.
qué es lo que tenía que hacer, a dónde tenía que ir y qué tenía que decir. La tenía clarita. No, y hay tiempos en nuestra vida con el Señor que a veces nuestro conflicto, como te decía recién, a veces nuestro gran desafío no es saber lo que está en su corazón, sino es querer hacerlo. A veces nuestro conflicto está en estar de acuerdo con la palabra de Dios para nuestra vida. Ser uno con esa palabra. ¿A qué me refiero con ser uno con la palabra de Dios? Cuando yo tengo el privilegio de saber lo que está en el corazón de Dios, de saber cómo se tiene, no sé, qué tengo que hacer, para cuándo tengo que ir, a dónde tengo que estar. Cuando tengo ese privilegio, me tengo que hacer uno con esa palabra. Uno, pero no solamente en un momento. No es algo temporal, no que, ay, qué linda esta palabra de Dios. Para poder ser uno con la palabra de Dios, tengo que saber que la palabra de Dios es atemporal, que no se maneja con mis tiempos. Para hacerme uno, tengo que, esa palabra me tiene que perdurar en el tiempo. Recuerdo cuando nosotros con Irán nos estábamos conociendo, los dos teníamos este llamado, ¿no?, a las misiones, este llamado por extender el reino de Dios, este llamado por trabajar y discipular jóvenes, este llamado para poder redimir las artes, para utilizarla como medio de extensión. Eso lo teníamos claro los dos de soltero. Entonces, cuando nos conocimos, recuerdo que una de las primeras conversaciones que tuvimos fue acerca de qué estarías dispuesto a negociar o qué no en tu futuro. Y él me dijo, mirá, yo tengo un llamado para esto, para esto, para esto, y si no es así, entonces la relación no va. Fue como crudo, ¿no? Al tuétano. Y nos amábamos mucho, nos queríamos mucho, pero habían cosas que no iban a ser negociables. ¿Por qué? Porque esa palabra sabíamos que era atemporal, iba a trascender mi tiempo cronológico humano. La palabra de Dios, cuando yo me quiero hacer uno con esa palabra y poder comprender la palabra de Dios, no solamente tiene que ser suficiente la capacidad de escuchar su palabra. No es suficiente escuchar la palabra de Dios. Obviamente cuando arrancamos en el camino del Señor es el primer desafío. ¿Cómo hago para escuchar la voz de Dios? ¿Cómo hago para esto? Claro, obviamente nuestros primeros años, nuestros primeros tiempos con el Señor, ese va a ser nuestro gran desafío. Ahora, después nuestro gran desafío está en hacerme uno con la palabra de Dios. Y como te decía recién, una cosa es comprender que la palabra de Dios trasciende mi tiempo. Amén. Trasciende mi tiempo, no va cambiando. No va cambiando. Otra de las cosas que tiene que ver con hacerme uno con la palabra de Dios es entender que tiene que esa palabra colapsar mis pensamientos. Tiene que colapsar mis emociones, tiene que colapsar mi voluntad, tiene que colapsar mis elecciones. No puede agarrar una parte de mi vida. La palabra de Dios, para que sea una conmigo, tiene que agarrar todo mi ser. Yo tengo que elegir estar de acuerdo con la palabra de Dios, no solamente en mi acción, porque yo puedo hasta obedecer. No obedecer en la acción, pero en mi corazón estar en desacuerdo con esa palabra. Y cuando yo acciono obedeciendo la palabra de Dios, pero en mi corazón estoy en desacuerdo, ¿qué viene? La queja, el fastidio, las dudas, y un día estoy bien y un día estoy mal. ¿Por qué? Porque por culpa o por religiosidad o por ley, yo, lo hago porque Dios me dijo, pero no soy uno con esa palabra. Y mis emociones todavía están en lucha continua, en ese tire y afloje, y eso desgasta mi vida espiritual y mi vida con el Señor. Cuán importante es avanzar en esta madurez espiritual con el Señor, de no conformarme, como te decía, solo con escuchar la palabra, sino de hacerme una con la palabra. Me tengo que hacer uno. Mis emociones,
Mis pensamientos, mis argumentos, ¿cuántos de nosotros tenemos la palabra de Dios? La sabemos, la escuchamos, la entendimos y tácate, pero ¿cómo? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y cómo va a pasar? ¿Y qué te? Y entonces, ¿por qué? Porque no soy uno con esa palabra. Y venía fuerte a mi corazón esto de ser uno con la palabra de Dios, hacerme uno. Ahora, ¿por qué es tan importante hacerme uno con la palabra de Dios? La palabra de Dios sobre mi vida viene con un propósito. Viene con un propósito. En 2 de Timoteo 3:16, en 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir e instruir en la justicia. Así que vamos a ver unas características de por qué es importante hacerme uno con la palabra de Dios. Y cómo me doy cuenta si esta palabra de Dios está viniendo a mi vida o no. La palabra de Dios viene con un propósito, primeramente, como dice acá en 2 de Timoteo 3:16, viene a enseñar. Entonces, cuando la palabra de Dios viene a mi vida, viene para enseñarme. ¿Quién aprende? Siempre decimos, ¿quién aprende? ¿Alguien que no sabe? El que ya lo sabe todo no aprende. Nosotros en nuestra comunidad misionera tenemos a gente de muchos países y es una riqueza hermosa. Pero los argentinos nos destacamos en algunas cosas, que es que el argentino opina de todo porque sabe de todo. Entonces tenemos, pasó esto, y no, porque lo que pasa, los argentinos podemos ser veterinarios, cocineros, obstetras, dentistas, psicólogos, psiquiatras, ¿cómo se dice? Los del fútbol, los que opinan del fútbol, comentarista de fútbol, obviamente, porque sabemos de fútbol y le damos indicación a Messi, ¿no? Me maté de la risa viendo a los varones, viendo el partido, cómo dan indicación, baja, subí, hace, porque claro, imagínate, son tan geniales que decidieron por propia elección no participar de la selección. No, porque somos medio, el argentino tiene como esa beta, ¿sí o no? Yo opinólogo. Los extranjeros me dicen que sí, los argentinos también. Bueno, pero el que sabe todo no aprende nada, porque ya lo sé. El otro día me encantó, ¿no? Yo soy profesora de danza, entonces tengo nuestros tiempos de entrenamiento con los bailarines y tengo bailarines de breakdance que son muy buenos dentro de nuestro grupo y que tienen mucha experiencia, desde que son niñitos bailan breakdance, ¿no es cierto? David, ¿hace cuánto que bailas? Hace un montón. 13 años. ¿Vos, Bachito, cuántos? Desde que... 14 años. Bailan más de la mitad de su vida porque son jóvenes, son chicos. Entonces, bueno, ya no tanto. Pero más o menos desde los 12 años los chicos bailan. Ahora estábamos en una clase y yo empecé a hablar acerca de la técnica. La técnica que uno tiene que conocer a nivel óseo, ¿no? A nivel tu esqueleto. Y estaba enseñando cómo pararse de cabeza, ¿no? Y hacer un pequeño equilibrio de cabeza. Y yo tenía a estos dos bailarines mirándome, observándome y escuchando como si no supieran. Y lo saben hacer mejor que yo. Ahora, y Bacho me decía, esto lo voy a usar para mi clase. Ahora, si él quisiera, pudiera decir, yo ya lo sé. Y sí. Eso ya sé cómo hacer. Y yo ya doy clase de eso hace miles de años. Y yo estuve en competencias y yo gané y yo lo otro. ¿Sí o no? Pero sin embargo, la persona que quiere aprender no lucha con sus temores de identidad, de decir, me van a ver ignorante. No, es una persona inteligente que sabe que puede agarrar cosas para seguir aprendiendo. Entonces, la palabra de Dios viene a nosotros
¿Para qué? Para enseñarnos. Ahora, si nosotros recibimos la palabra de Dios y la agarramos con esa soberbia, con esa obstinación, ¿no? De alarde de que ya sabemos cómo es Dios y lo que Dios quería para mi vida, porque se lo puedo explicar al mismo Dios, ¿qué voy a aprender? Nada. El Señor viene a enseñarnos a través de su palabra. Cuán importante, por eso tenemos que ser como niños, para aprender, para que todo sea un mundo nuevo. Cuando estamos con los bebés, enseñándole a agarrar una mamadera, enseñándole a jugar con un juguete, enseñándole a gatear, estamos enseñando. ¿Y por qué ellos están así? Con mi esposo siempre decimos que nos damos cuenta cuando un nene está procesando en su cerebro la información, porque cambia la mirada. Ustedes se van a dar cuenta cuando tengan hijos, hay una mirada que tu hijo te está diciendo como recording, ¿viste? Procesando. Hay una mirada especial, ¿no? Que sabés que lo está sellando en su cerebro, ¿no? Y es hermoso porque ellos están expectantes para aprender. Ser como niños cuando venga la palabra para aprender nos va a hacer ser uno con esta palabra. La palabra en Timoteo ahí también dice que no viene solamente a enseñar, sino también a disciplinar, a reprender. ¡Oh, qué bajón! Pero también viene para esto. Entonces no me puedo hacer una solamente para que me enseñe. No, también tengo que dejar que su palabra en mi vida que me discipline, que su palabra en mi vida me reprenda. ¿Y qué significa esto? Nos hace ver el pecado, nos hace ver nuestros problemas de carácter, nos corrige, nos hace vivir hasta consecuencias, nos hace vivir por amor hasta consecuencias, ¿no? Hay veces que yo tengo que retar a mis hijos, ¿viste? Y le digo, mira, bueno, ahora te perdiste, no podés ir a tal cumpleaños. Y es como, ¡ah! ¿Por qué? Porque hay una disciplina. Cuando hay una mala actitud, una mala respuesta, hay disciplina. Y esa es mi expresión de amor. Es mi expresión de amor hacia mis hijos. Así mismo viene el Señor. Si uno quiere hacerse uno con la palabra de Dios, tiene que saber que va a recibir enseñanza y va a recibir disciplina. Ahí nadie me dijo amén. Qué pena. Ahí nadie me dijo amén. Che, no puede ser. Ay, Dios, me dice la finlandesa. Ay, Dios. Muy bien como se va mate en la finlandesa. Muy bien, la palabra viene, dice ahí en Timoteo, que viene ¿a qué? A corregir. A corregir. A enderezar. No, lo que está medio torcido no viene, tal vez esto no, hay áreas de nuestra vida que no están recontra mal, pero están torcidas. Y el Señor tiene que enderezar, tiene que traer dirección. A eso viene la palabra. Viene la palabra a traer corrección y dirección a nuestra vida. Yo quiero ser uno, tengo que saber que su palabra me va a venir a cambiar de dirección. Un nuevo GPS, ¿viste? Cuando el GPS dice recalculando y yo me pierdo mucho manejando. Es muy gracioso porque en Buenos Aires, imagínate, viví toda mi vida hasta que mis 30 años en Buenos Aires. Viví hasta los 30 años en Buenos Aires. Mi esposo llegó con 20 años a Buenos Aires. Yo íbamos manejando y yo no tengo idea dónde estoy. Entonces, cuando aprendí un camino, yo hago ese camino. Y si hay, ¿cómo se dice? Un piquete, si hay están arreglando algo, si hay muchos autos, ¿qué voy a hacer yo? Me quedo en el lugar. Yo me quedo ahí esperando. No voy a tomar una cuadra para el costado porque me voy a perder. Me ha pasado, lo he intentado, dije no. Acá, encima, Buenos Aires, Irán no puede entender cómo me pierdo en Buenos Aires, que es todo cuadrado. En Puerto Rico es todo así. Pero imagínate, yo soy como bien cuadradita para muchas cosas. Mira el peinado que me hice, todo así estirado.
Cuadradita habrá muchas cosas. Entonces, cuando el Señor viene con su palabra, yo ya sé que va a ser un crrr en mi vida, porque sé que viene con su dirección y que te dice, mira, el GPS dice que por acá vas más lento, agarrá por allá. No quiero, agarré ese camino, no porque no lo conozco, no porque no sé, no porque nunca fui, no porque nunca lo hice, no es que. Y la palabra de Dios a nuestra vida va a venir a corregir, va a venir a enderezar, va a venir a traer dirección. Amén. La palabra de Dios viene a instruir, dice, por último, viene para corregir y para instruir. ¿Qué es instruir? Darnos herramientas. Es para darnos herramientas. Es para que las cosas... ¿Vos cómo haces? Yo quiero cortar esto. Y si hago así, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Nada. Me voy a sacar un callo, ¿no? Nada. Ahora, si yo tengo un serrucho, ¿qué va a hacer la herramienta? Me va a ¿qué? Facilitar la obra, ¿sí o no? Facilitar el camino, facilitar el propósito, facilitar mi obediencia. Cuán importante es que sepamos que para recibir la palabra de Dios y hacerme una con la palabra de Dios, yo tengo que recibir herramientas. ¿Qué significa eso? Que tal vez voy a tener que dejar otras herramientas que hoy ya no me sirven. Y tengo que estar dispuesto a usar otras formas, otros medios, otros hábitos en mi vida. Cuando yo estoy dispuesto a aprender, a recibir esta disciplina, ¿no? Estar dispuesta a ver que el Señor se me quiere mostrar el pecado, me lo pueda mostrar. Si estoy dispuesta a que Él me corrija, ¿no? Me ubique, me dé una nueva dirección. Si yo estoy dispuesta a recibir herramientas nuevas en mi vida, quiere decir que yo me estoy haciendo uno con la palabra de Dios. Amén. Ahora, Jonás escucha la palabra, escucha la instrucción, porque no solamente fue como una cosa más o menos, no, fue súper clara. ¡Qué bárbaro! ¿Cuántas veces mi cosa es esa búsqueda de decir, Señor, quiero tu palabra y sé claro, específico, ¿no? Esto y esto y esto. No, ¿sabes que el desafío no se va a terminar ahí? Cuando tengas esto y esto y esto, van a venir otros desafíos de carácter y de madurez. Como le pasó a Jonás. Le dice, ve a Nínive y proclama. Súper fácil, ¿no? Tenés que hacer esto, anda acá y hace esto. Ahora, ¿por qué no estamos de acuerdo? ¿Por qué no estamos de acuerdo con su palabra, con sus instrucciones? ¿Por qué? Las instrucciones son sumamente importantes para poder proseguir en la palabra de Dios, para poder emplearla bien, para hacerlo bien hecho, yo tengo que seguir las instrucciones de Dios. Para hacerlo bien. El otro día voy, saco del lavarropa una remera blanca, rosa. ¿Qué hago, Jean Paul? Mi hijo, más grande, ya sabe lavar la ropa, poner de esto, lo otro, ya sabe dónde va, tin, tun, tan, ¿viste? Muy bien, no a mano, con máquina, es la nueva generación. Pero, ¿qué faltó? La instrucción de separar, ¿qué? La ropa por color. Esa fue una de las primeras veces. ¿Y qué pasa? Se obedeció. Se siguió la palabra, se accionó, pero no se sigue la instrucción. Cuando yo no sigo la instrucción, colapso y vivo consecuencias. Cuán importante es recibir la instrucción de Dios. Ahora Jonás decide conscientemente y deliberadamente, qué guapo le diría yo, qué guapo, qué mala, qué malo. Decidió deliberadamente y conscientemente ¿qué? Desobedecer.
no estoy de acuerdo. Entonces, cuando yo no estoy de acuerdo con la palabra de Dios, cuando yo no me hago uno con la palabra de Dios, conscientemente, y no obedezco, lo estoy haciendo de manera consciente y deliberada. Muchas veces decimos, ay, no, es que yo no es que no quiero. La palabra de Dios viene y dice, mi libre albedrío hace lo contrario, lo estoy haciendo de manera consciente, eligiéndome a mí como Señor. Conscientemente me elijo a mí como mi propio Dios. Conscientemente me elijo a mí como el más sabio, como el más instruido, como el más capacitado para opinar y decidir sobre mi vida. Eso es lo que estoy haciendo. Ahora, es tremendo porque cuando uno no sigue la palabra de Dios, cuando uno no la ejecuta, no se hace uno con la palabra de Dios, lo que estamos diciendo en el fondo del corazón es, yo no confío, no creo que sea lo mejor. Cuando Eva estaba hablando con la serpiente que le dijo, no creo que pase esto, seguramente algo mejor va a pasar. ¿Y ella por qué probó? Porque desconfió. Desconfió de quién era Dios. Cuando nosotros no nos hacemos uno con la palabra de Dios, lo que estamos diciendo es, no confío en quién sos vos. Pero Dios es todopoderoso. Pero Dios es tu Padre. Pero Dios es tu Señor. Cuando no me hago uno, muchas veces la fuente es porque dudo del carácter de Dios. Dudo de quién es Dios y que Él quiere lo mejor para mí. Aún si paso por tormentas, Él quiere lo mejor para nosotros. Yo no puedo pensar que Dios tiene doble intención. ¿Viste cuando algo te pasa con una persona y vos decís, ¿será de verdad o es porque quiere algo cambio? ¿Será de verdad o me quiere decir algo entre líneas? ¿Será de verdad? Pero con Dios a veces hacemos lo mismo. Viene esta palabra, ¿será? O al final es que me va a caer un fuego y me va a ir todo mal a propósito. ¿Cuál es? Ahora, cuando yo no dudo del carácter de Dios, es como los niños cuando aprenden a nadar. Yo tengo los mejores recuerdos cuando era chica, tenía 4 años, y mi papá me enseñó a nadar. Después me enseñó a manejar, me enseñó a andar en bicicleta, no en ese orden obviamente, ¿te imaginas? Me enseñó. Y él siempre estaba al lado mío, siempre. Aún recuerdo que en los momentos que él nadaba conmigo, él siempre sostenía su mano en mi panza, ¿no? Y así, iba soltando. Después, cuando estaba corriendo conmigo en la bicicleta, él ¿dónde estaba? Como todos los papás, agarrando el asiento de atrás, ¿no? ¿Y qué? Corriendo ahí, y soltando a poquito. Cuando aprendí a manejar, él le encanta trotar, entonces íbamos por calle de tierra y él trotaba al lado mío. Me dice, bajá la ventana, poné primera, y iba trotando al lado mío y yo iba manejando. Ahora, ¿cómo logré ir superando obstáculo tras obstáculo y arriesgándome a nuevos desafíos? ¿Acaso yo con 4 años confiaba en el agua? No, yo pensaba que había un tiburón abajo, siempre pensé eso, porque era una pileta súper profunda y más cuando sos chiquitito, no veías lo más de abajo. Y siempre me imaginaba que había un tiburón, me acuerdo, no sé por qué, no sé si a vos te pasaba alguna vez. Pero ¿cómo me tiraba al agua? Porque sabía que papá estaba. No tenía duda que iba a estar bien porque mi papá, ¿qué? Estaba. Era algo lógico. No había un pánico o no me quedé como anulada sin saber qué hacer. Ahora, muchas veces entramos en pánico o nos anulamos con nuevos desafíos con el Señor porque estamos dudando de quién es Él.
y vemos el agua, vemos la calle de tierra, vemos que estamos solos en la bicicleta y no vemos a nadie. Pero si yo sé que papá está atrás, yo, aunque me caigo y el nene se cae y se cae y se cae, ¿por qué se vuelve a levantar? ¿Porque está papá? ¿Porque está mamá? Entonces, ¿cuál es el tema y gran conflicto cuando escuchamos la palabra de Dios y no nos queremos hacer una? Nuestro conflicto muchas veces está en nuestra relación personal con Dios, de quién creemos realmente que es Él, que Él es bueno. Y es raro decir simplemente esto, Dios es bueno, porque no lo vemos en lo cotidiano de nuestra vida. Dios es bueno. Dios no es malo. Dios no es provocador, cizañero, a ver cómo te voy a tratar para... Él es bueno. Tan simple. Él es papá y Él está siempre queriendo lo mejor cuando da palabra a nuestra vida. Entonces, ¿por qué no ser como estos niños que se tiran al agua? Sin dudar. Ahora, sin embargo, dice que Jonás huye, escapa, se aparta, se aleja del Señor. Él huye. No sé si alguna vez huiste de algo. Yo huí una vez. 10 cuadras me persiguieron unas compañeras del colegio. Pero yo no me portaba muy bien tampoco, Tampoco era una santa. Y me corrieron 10 cuadras. ¿Sabes cómo corrí? ¿Alguna vez corriste así, huyendo? No sé si alguna vez corriste así. Me metí adentro de la casa de una vecina. Siempre le tuve miedo a los perros. Ese día vi un perro, ni lo vi. No lo registré al perro porque venía huyendo, ¿no? Ahora, qué tremendo. A veces huimos de la palabra de Dios. La, no pasa nada. La. No quiero saber por qué. Porque viene a corregir, porque me viene a enseñar, porque me viene a disciplinar, porque me viene a dar otras herramientas que yo no tengo ganas. Porque siempre lo hice así y funcionó y ahora lo tengo que hacer así y no tengo la gana. Nos pasa. ¿Y entonces qué hago? Huimos. Jonás huye. ¿Por qué huimos? Yo puse algunas de las razones que me vinieron. Una, como decía recién, desconfiamos de Dios. ¿De quién es Él, no? ¿Será que Él quiere lo mejor para mí? Me voy, huyo de su palabra. ¿Por qué? Porque en el fondo dudo si Dios quiere lo mejor para mí. Otra de las razones por las que huimos es por temor a no lograrlo. Dios viene con una palabra, vamos a eso, no, viene el temor. No lo voy a lograr. Y el temor hace que me anulo. Entonces, quedo así como, ¿viste? Cuando te empieza a temblar el párpado, te empieza a temblar el párpado porque quedas medio bloqueado por temor. Ahora, el temor se alimenta de mi orgullo. ¿Viste que a veces decimos, ay, temor? No, porque dice que el verdadero amor quita todo temor. Entonces, si yo no recibo el amor de Dios, es por orgullo. Entonces, muchas veces viene disfrazado de la víctima del temor, pero a través de este péndulo del temor y el orgullo, no queremos seguir la palabra de Dios. Otra de las razones es porque no soy digno. Muchos de nosotros tenemos conflictos con nuestra identidad. Tal vez venimos de familias destruidas, tal vez no tuvimos a un papá o una mamá presente, o simplemente no le permitimos al Señor sanarnos.
y creer que somos amados, creer que somos importantes. Entonces tenemos una identidad muy frágil. Entonces decimos, bueno, viene esta palabra porque soy el guerrero victorioso, estoy en medio de vos y te voy a utilizar para las naciones. Y conmigo no va a ser, porque imagínate que a mí jamás me pasó nada interesante en la vida. Seguro voy, se me cierra la puerta y seguro va el de al lado y se le abren todas las puertas porque yo soy una porquería. Y muchas veces no queremos ser uno y huimos de esta palabra de Dios por no sentirme digno y no estar sanos en nuestra propia identidad. Tampoco nadie dijo amén a eso. Otra de las razones por las cuales huimos es por nuestra necesidad de comprender todo. El control. Quiero saber todo. ¿Y cuándo? ¿Y dónde? ¿Y por qué? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Y cuándo lo vas a hacer? Y entonces el control, mi necesidad de tener todo, ¿no?, bajo mi supervisión, me impide hacerme uno con esa palabra. Porque tengo que entender todo, comprender todo, justificar todo, porque si alguien me lo pregunta, tengo que saber qué decirle. Y si no le podés decir, ¿y qué le voy a decir? Y no le digas, ¿qué le vas a decir? Y no le digas nada, mira, no entiendo, pero sigo el Señor, ¿qué voy a hacer? Pero ¿cómo explico? ¿Y cómo? Solta el control, porque si no, no nos vamos a hacer uno con su palabra. Amén. Otra de las razones por las cuales subimos es porque directamente estamos a destiempo. El otro día me hicieron un examen del corazón y está todo bien, estoy todo perfecto, pero me hicieron correr en la cinta. Entonces me dice, ¿vos entrenás? Sí, entreno, pero no corro. Y no me gusta correr, como diciéndole al doctor, no me hagas correr. Tal cual, muy bien, Lucas. Diciéndole, ¿no?, entre líneas, diciéndole, si querés te hago 20 minutos, 20 de plancha, pero no me gusta correr, no me gusta. Bueno, me dice, no, pero se nota que entrenás, así que vamos a arrancar así. Dale. Bueno, caminata rápida, ¿no? Pum, pum. Oh, ya me estaba fastidiando. Ay, te noto un poco aburrida, me dijo. No, le dije, no estoy aburrida. ¿Le ponemos un poquito más? Estoy bien. Dale. Tuc, 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 tuc. Tum. Ya empecé a trotar. Tum, ta, ahí trotando, ¿no? A todo esto me hacía la máquina esa que se infla acá de la presión, me ponía el coso, no me toqué, viste, como todo un fastidio correr ese tiempo. Bueno, la cosa que me tuvo 20 minutos trotando. 20 minutos. Y los 20 minutos la máquina estaba así. Y me iba subiendo, 5 veces me subió la velocidad. No sabés. Y a todo esto me decía, te veo bien, te veo bien. No, lo que pasa es que no le podía expresar. Ahora, qué bárbaro, porque cuando él detiene la máquina, yo quedo como mareada, ¿no? Como que el piso se me movía, ¿no? Y muchas veces la no costumbre de ir a los tiempos de Dios nos desgasta totalmente. Yo iba respondiendo a las consecuencias de que me iban acelerando la máquina. Pero iba respondiendo a la consecuencia, quejándome esto, lo otro, tratando de decirle que no quería correr. Y quedé agotada. Ahora, qué diferente es cuando uno está trotando y dice, ti, dale, porque estoy a tiempo, estoy a uno con el tiempo. Esto también es muy importante para dejar de huir. Estar en los tiempos de Dios, gente, con su palabra. Amén. Y otra de las cosas por las cuales huimos es directamente por pleitesía a mí misma. Porque quiero otra cosa. Para mi vida quiero otra cosa. Quiero casarme. Quiero tener una casa. Yo para mi vida quiero... Dios te dice, no sé, por ejemplo...
ofrenda, no, pero yo quería salir a comer, así que no. Ay, pero yo quiero esto, no, pero es muy inseguro para mis hijos, entonces no puedo ir de viaje misionero. Imagínate, no, yo estaba en la triple frontera, no puedo ir porque imagínate, es peligroso, ¿cómo voy a hacer con los chicos? ¿Qué voy a hacer? ¿Es lo que yo quiero? No, es lo que el Señor me dice. Amén. Tenemos que reconciliarnos con quién es Dios en nuestra vida y dejar de huir. Ahora, en el versículo 3b. Este es bárbaro, Jonás. ¿Sí? ¿Qué tipo? Dice, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pagó su pasaje y se embarcó y se marchó. Nadie conoce esa canción. ¿No la conocen esa canción? ¿Alguien la conoce? Bueno. Muy bien, dice que pagó su pasaje. ¿Qué cosa? Esto es una desobediencia totalmente intencional. Huía de Dios, entonces pagó su pasaje y nosotros muchas veces en nuestra vida pagamos pasajes huyendo de Dios. ¿A qué me refiero? Hacemos transacciones. ¿El pago para qué? Para huir. El paga para recibir ¿qué? La huida, poder huir. Muchas veces somos capaces, por ejemplo, en esa transacción yo puedo dar mi sensibilidad espiritual con tal de huir de Dios. Yo era una persona súper sensible a la voz de Dios, súper esto, súper lo otro, pero mira, sensibilidad espiritual, ya no voy a ser más sensible a tu voz, con tal de poder huir y ser sorda. Puedo hasta, no sé, mentirle a mi pareja, a mi esposo, con tal de huir de Dios. ¿Y qué vamos a hablar? Mirá, yo le mentí a mi esposo. Tal vez no de una forma tan abierta, así como, ¿qué? Pero sí, porque yo en el fondo, cuando él me empezó a hablar de Rosario, yo tuve muchas sensaciones que era de Dios. Pero yo con tal de huir de esa palabra, yo le decía, y yo todavía Dios no me habló. Y sí, Dios no me había hablado. Pero en el fondo yo sabía. ¿Pero qué? Yo hacía esa transacción. Yo soy capaz, imagínate, yo lo amo a mi marido y amo al Señor, pero ¿qué pasó? Y con tal de huir a ciertas palabras de Dios, soy capaz hasta, por ejemplo, de hacer una cosa así con mi marido. Y hasta creérmelo. Soy capaz de mantener y perpetuar relaciones quebradas con otros con tal de huir, con tal de nunca pedir perdón. No quiero tratar el tema. Dejo esa relación quebrada. Dejo esa relación con ese problema. Dejo ese distanciamiento. No, esta etapa de mi vida, listo, al cofre, ya terminó, ya pasó a otra cosa. Yo no lo quiero confrontar. Entonces, ¿qué hago? Doy mi corazón, doy mi integridad, doy mi capacidad de pedir perdón a cambio de ¿qué? De huir de esos procesos. Y después dice que se embarca. Entonces hablábamos de esta transacción cuando él paga. Y después dice que se embarca. Cuando vos ya te embarcás, listo. Y se marchó, se fue. ¿Vieron esos momentos cuando decimos, listo, ya está? Yo ya elegí, ya está. No hay vuelta atrás. Mucha gente me ha dicho, por ejemplo, mira, Paula, yo tenía llamado misionero y bueno, pero ya compré la casa, así que ya está. Como, ¿qué tiene que ver? Y se marchó, está embarcada. Y sabe que no, pero ya está en el barco. Como si no pudiera saltar del barco, ¿no? No, ya está, me embarqué. Ya me embarqué y pensalo en tu vida. ¿Cuántas cosas dijiste? Bueno, ya está, y ya fue. Tal vez no son, grandes pecados, pero son cosas que, y bueno, ya estoy en el horno. Préndanlo. Ya está, ¿querés quemarme? Dale, ¿qué te pasa? No, porque ya estoy embarcado. ¿Cuántas veces no decimos esto? Ya empezó el viaje,
me voy. Opa. Ahora, qué tremenda dicotomía que esto desencadena en la vida de Jonás. Qué tremenda dicotomía. Jonás fue un necio por hacer todas estas acciones. Dice en el versículo 9, ¿qué dice en el versículo 9? Le preguntan antes, ¿no? En el 8 le preguntan, decinos, ¿de dónde venís? ¿Cuál es tu país? ¿A qué te dedicas? ¿A qué pueblo perteneces? ¿Y sabes cómo él se presenta? Jonás, después de todo lo que hizo, después de la transacción, de desobedecer intencionalmente, de no reconocer, de dudar de Dios, de decir chau chau a Dios, después de eso, él se presenta diciendo, soy hebreo y temo al Señor. Dios, oh wow, Dios del cielo que hizo el mar y la tierra, dijo Jonás. Miren, familia, muchas veces, ¿por qué es dicotomía? ¿Por qué te digo eso? Esta cosa rara y enferma que a veces tenemos en nuestro caminar con el Señor. Creemos que si seguimos a Dios, pero no seguimos su palabra, estamos bien. Yo tengo que seguir a Dios y a su palabra. ¿Viste como dicen, bueno, yo lo desobedezco a Dios, pero yo sigo creyendo en Dios? ¿Qué tiene? ¿Qué? Jonás se presenta, soy hebreo, temo al Señor, y sigue, cállate la boca, andate abajo del barco, decí no creo en nadie, ni en la ballena, no sé, o en el pez, ¿no? Porque soy hebreo, temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, respondió. Ahora, qué tremendo, porque Jonás se presenta como un hombre que temía al Señor. Pero ¿cómo puedo temer al Señor si no soy uno con su palabra? ¿No? Y seguimos, no, pero esta persona está bien con Dios, no está yendo mucho a la iglesia, no está haciendo esto, pero está bien con Dios. A ver, ¿cómo? No, y bueno, a veces hace esto, a veces lo otro, pero son momentos. Pero es buen pibe, es buena chica. ¿Y cómo sería eso? Porque ¿cómo hago para estar bien con el Padre, pero estar mal con su palabra? ¿No? Yo tengo que estar de manera íntegra. Si yo estoy bien con el Padre, si estoy bien con papá y confiada en papá, ¿qué voy a estar? ¿Bien con qué? Con su palabra. Con su instrucción sobre mi vida. ¿Amén? Amén. Versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Imagínate, cada uno clamaba a su Dios. Vamos a ver que si algunos, imagínate, con cualquier Dios que no era Dios, lo interpretaban, me imagino que Jonás hizo lo mismo. Y echaron al mar los enseres que había en la nave, en el barco, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había, ¿qué? Echado a dormir. Versículo 12. Después cuando le dicen, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Sos vos el culpable? Y bueno, falta que diga, y bueno, tómenme, tírenme al mar y van a ver que se quita todo, ¿viste? Porque es por mí, ¿viste? Todo esto que está pasando. Yo me lo imagino así, a Jonás. Y sí, tírame, total. ¡Wow! Apatía. Cuando nosotros nos alejamos de la palabra de Dios, de la palabra y de las instrucciones de Dios, se nos enfría el corazón. Pero te vas, y vos viste que vos de repente, obviamente a vos no te pasa, pero al amigo de tu amigo que está en el Señor, obviamente, le decís, pero entendés que esta decisión te va a poder, vas a perder tu vida, vas a perder tu familia, vas a perder tu matrimonio. Y esta persona te dice, bueno, ya está, yo no doy más, no puedo más. Y vos decís, pero ¿cómo no se da cuenta? ¿Alguna vez te pasó algo así? ¿Con el amigo de tu amigo? ¿Del amigo? Que alguien se te acerca a vos y te dice, pero ¿cómo no te das cuenta? Estaba
vas a arruinar la vida, te lo pido por favor. Yo me acuerdo una vez un discípulo a mí, amado. Yo veía que se arruinaba la vida. No un tiempo, la vida. Y yo veía, como su discipuladora, yo lo veía, no con los ojos de Dios, porque solo Dios lo ve así, pero con mucha proyección, destellos de los ojos de Dios. Y no había caso. ¿Viste? Era como, y bueno, tírenme al agua. Y yo me arrodillé en el piso y digo, te lo pido por favor. Si no es por vos, si no es por Dios, hacelo por mí. Por favor. Ay, por favor. Yo me estaba como desesperada, con una desesperación, con un terror, que ni esa persona tenía por su propia vida. ¿Pero por qué pasa esto? Porque cuando yo estoy en conflicto con Dios, con su palabra, huyo, lo que empiezo a hacer esas transacciones, empiezo a hacer, me embarco en mis decisiones, en mi libre albedrío, tengo conflictos con quién es Dios, ¿qué pasa conmigo? Se enfría mi corazón. Por eso hay que tener compasión cuando vos ves a un hermano o una hermana alejada del camino de Dios, porque, pero ¿cómo no se da cuenta? Y no. 2 más 2 es 4, porque cuando estás en ese camino y te embarcás, por eso uno tiene que tener cuidado. Se enfría, empezamos a ser apáticos a la presencia de Dios. Imagínate que Dios estaba llamando la atención con una tormenta. Y él no se daba cuenta. ¿Por qué? Porque él estaba dormido abajo. Todos se dan cuenta, hasta los más incrédulos y hasta los más... Imagínate que venga acá una persona y mira, yo te veo los chakras mal. Hasta el de los chakras se da cuenta que estás mal. ¿Entendés? O sea, viene una persona y te dice, ay, te veo tu aura medio oscura. Y hasta el del aura se da cuenta que estás mal. Imagínate, en ese momento estaban todos, el del aura, el chakra, el el ancestro, ¿me entiendes? Estaban todos dándose cuenta que su aura estaba mal. ¿Y él qué? No, dormido abajo del barco, porque se enfrió su corazón. Y aún los que no lo conocen podían percibir que eso estaba mal. Tremendo. Dios llamándole su atención. Todos entendían, él no entendía. Él ya se había embarcado. Chao. Cuando oímos de su palabra, nos empieza a dar todo igual. Tiramos la toalla. Cuando vos tirás la toalla en áreas de tu vida, es porque te embarcaste. Cuando te empieza a dar igual, cuando te empieza el celo por el Señor se te va, cuando la pasión por los no alcanzados se te va, cuando la vagancia y el amor propio se va. Cuando pasan esas cosas es porque nos embarcamos, tiramos la toalla. Jonás en ningún momento gritó, ¡perdón! En ningún momento dice, fue por mí, es que estoy huyendo. No, le había contado a los chicos, hasta le había contado, no, que estoy apartado, estoy huyendo del Señor, ¿viste? Porque dice, y como sabían, Jonás huía del Señor, pues él, versículo 10, pues él mismo se los había contado. O sea que él hasta estaba haciendo alarde de que estaba huyendo del Señor. ¿Cuántas veces hacemos, bueno, es así porque ya me embarqué y ya está, listo? Todo el mundo se da cuenta menos él. Y él no gritó para pedir perdón, no gritó para arrepentirse. Él en su corazón también ya se había embarcado. No solamente en sus acciones, en su corazón se había embarcado. Y dice, chao Señor. ¿A qué estamos huyendo? ¿Qué palabra de Dios todavía no nos apropiamos, no la hicimos una? ¿Qué área de nuestra vida estamos viviendo esta dicotomía, pensando que estoy bien con el Señor, pero estoy mal con su palabra?
¿En qué áreas de mi vida no dejo que su palabra me instruya, me corrija, me enseñe, me discipline? ¿En qué áreas? Digo, bueno, que me instruya sí, pero que me discipline no. No funciona así. ¿En qué áreas digo, estoy bien con el Señor, pero con este tiempo de mi vida, no? Y entonces no puedo vivir esta dicotomía, porque si entramos en esa dicotomía, vamos a entrar en este barco. El barco de la apatía y de la frialdad de corazón. Qué difícil es salir de esta embarcación de la apatía. Cuando ya hay presencia de Dios y no la siento, cuando el Señor habla a todos y yo no, nada. Cuando pasan los años y solo vivo sin proyección alguna, no me puedo embarcar así. La palabra de Dios viene a nuestra vida. Hay que tomarla y seguirla, confiando que Él es nuestro papá y que Él es bueno. Él es bueno. No huyamos. No huyamos de su palabra para nuestra vida. No la acomodemos a nuestro tiempo, porque vamos a terminar con un corazón endurecido, frío. Y van a pasar milagros. Dios va a tratar de llamar tu atención con milagros, con conflicto, y vos no lo vas a ver. Y la gente va a estar más emocionada que vos y vos no lo vas a ver. Hasta los milagros. Dios haciendo un milagro y vos con... Dios llamándote la atención, gente. El Señor llama la atención porque nos quiere sacar de esta embarcación. No es porque nos... No, Él es bueno. El Señor es bueno. Toda esta historia nos deja herramientas, pero qué tremendo hubiese sido que la palabra del Señor vino a Jonás, le dijo, ve a esta gran ciudad de Nínive y proclama, y Jonás fue. ¡Qué tremendo! Y Jonás no huyó. Y Jonás confió en el Señor. Confiemos en nuestro papá. Y no huyamos a su palabra, a su instrucción, porque es para nuestro bien. Amén.